en los problemas de la vida, en el pecado, en la maldad, en el dolor, en el vacío, en la depresión, en la ansiedad de este mundo. Necesitamos fe para vivir. La palabra de Dios dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Necesitamos fe. Y la palabra de Dios dice en Romanos 10:17 que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Yo necesito fe, pero ¿cómo adquiero esa fe? Y la Biblia dice que para recibir fe necesito oír, necesito palabra de Dios, necesito la palabra de Dios para alimentarme, para tener una vida de fe. Yo tendría que cambiarle el nombre al mensaje de hoy y ponerle: ¿de qué se alimenta usted? ¿De qué se alimenta? Yo titulé el mensaje de hoy: hambre por la palabra. Pero quizás debería cambiarle el nombre y ponerle: ¿de qué nos alimentamos? Y yo me incluyo. ¿Cuál es nuestro alimento? Jesús mismo, el creador del cielo y de la tierra, dice la palabra que todo fue creado por Él y para Él. El creador de todas las cosas dijo: no solo de pan vive el hombre. Necesita la palabra de Dios. Necesita alimentarse de la palabra. La palabra, la palabra, la palabra, la palabra, la palabra, la palabra. La palabra. Dice la palabra de Dios en Hebreos 4:12, dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Yo necesito palabra de Dios para poder vivir, para poder crecer. Yo necesito palabra de Dios para tener fe. Yo necesito palabra de Dios porque sin fe mi vida no va a cambiar. Sin fe me voy a hundir. Sin fe voy a estar enterrado en el pecado, en el mundo. Yo necesito palabra. Dice el apóstol Pablo en Colosenses 3:16: y la palabra de Cristo more abundantemente en su vida. Dice: la palabra de Cristo more abundantemente en tu vida. Ahora, yo me pregunto, digo, ¿tendremos abundancia de palabra en nuestra vida? ¿O será que nuestra vida está como está por falta de palabra de Dios? Y a falta de palabra de Dios, falta de fe. Y a falta de fe estoy hundiéndome. Dios no se equivoca. Su palabra no se equivoca. Dice que todo pasará, que somos como la hierba, hoy estamos y mañana no estamos, pero la palabra de Dios permanece. La palabra de Dios permaneció siempre. Siempre ha permanecido y la palabra de Dios permanecerá hasta que Él venga. El mundo pasará, pero su palabra no pasará. Ahora, yo me pregunto algo. Si yo necesito abundancia de palabra, yo necesito alimentarme de la palabra de Dios. Porque si no tengo palabra de Dios, no tengo fe. Y si no tengo fe, no puedo agradar a Dios. Y si no tengo fe, nada puede ocurrir en mi vida porque no tengo fe. Ahora la pregunta es: ¿de qué me estoy alimentando? Si la palabra de Dios lo dice mismo, la palabra de Dios es la palabra de Dios, yo debería tomar la palabra de Dios, mi hermano, y ponerla en un atril. Debería poner la palabra de Dios en la mesada de mi casa, en la mesa.
y vivir en la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios el creador de todas las cosas. Él me creó a su imagen y semejanza, y Él me dio la palabra, el manual, la instrucción de vida. Pero ¿sabe qué, mi hermano? El hombre sabe cómo abrir una cuenta de Facebook, cómo bloquear a alguien en Facebook, cómo subir una foto, cómo sacarse una selfie. Sabe números telefónicos, sabe cómo mandar un WhatsApp, sabe cómo subir historia, sabe cómo manejar Instagram, sabe cómo navegar por las redes sociales, sabe en qué canal se encuentra su programa favorito, sabe un montón de cosas del mundo. Pero ¿sabe qué, mi hermano? De la palabra de Dios la gente no sabe nada. Y yo les preguntara hoy en día a usted, hermano, ¿cuántos libros tiene la Biblia? Seguramente el 95% o el 99% de los que están aquí ni siquiera me lo podrían decir. Ni siquiera me podrían decir cuáles son los primeros 5 libros de la Biblia. Ni siquiera me podrían decir cuáles son los 5 primeros libros del Nuevo Testamento. Ni siquiera me podría decir cuántos libros escribió el apóstol Pablo. Ni siquiera me podría decir quién es el escritor, que hace 1 año y medio que venimos enseñando el libro de los Hechos. ¿Quién es el escritor del libro de los Hechos? Ahora la pregunta es entonces, dicen los científicos, lo que comemos es lo que somos. Así como como, así como soy. La sociedad, hermanos, se basa en la alimentación. Hoy vivimos en una sociedad bastante enferma por la manera en la que comemos. Comemos comida chatarra, comemos abundante carbohidratos, bastante harina muy refinada, mucha comida procesada, galletitas, panificados, gaseosas, envasadas, azucaradas. Tenemos exceso de carne, exceso de azúcares. Y así estamos. Somos la generación más obesa que existió en toda la historia. Por el dulce que comemos, por la manera en que comemos. Somos lo que comemos. Ahora, si somos lo que comemos, la pregunta es, ¿qué estamos comiendo en nuestra vida espiritual? Porque el gran problema del cristiano es que el cristiano cree que no tiene que hacer nada. El cristiano cree que es sentarse, poner sus nalguitas, aplastarla en un sillón y creer que la vida del cristiano va a ser una vida fluida. Y nada de eso es así. La vida del cristiano es una vida de una batalla constante. La vida del cristiano es de una responsabilidad. Somos mayordomos, somos responsables de nuestra vida cristiana, de qué es lo que nosotros estamos haciendo. El Señor nos entregó una vida y una mayordomía para nosotros aprender a vivir, cómo ser esposo. Yo no puedo entrar a mi casa y dejar que mi matrimonio sea lo que Dios quiera. Yo no puedo ir a mi esposa y decirle, bueno, amor, ¿sabes qué? Nosotros vamos a vivir de lo que Dios quiera. Yo me tiro acá en la cama y que el Señor derrame su bendición si quiere. No, mi hermano. Dios no te va a poner un ángel que te ate y te traiga a la iglesia arrastrando. Tú vas a tener que aprender a escoger entre lo bueno y lo malo. Tú vas a tener que aprender a escoger si te quieres levantar o no te quieres levantar hoy domingo. Tú vas a aprender a decir, quiero ir a comer palabra de Dios o no quiero. Tú vas a tener que aprender a tomar decisiones si quieres alimentarte todos los días de la palabra de Dios o quieres seguir alimentándote de la tecnología, de las redes sociales, del mundo.
Porque dice la palabra: lo que es del mundo es, y lo que es del espíritu es. Usted elige. Jesús dijo: si vosotros permanecéis en mi palabra, yo permaneceré en ustedes. ¿Cómo puede el Señor estar en mí si yo no permanezco en su palabra? Ahora, ¿por qué digo esto? Y esto es una introducción. Esta introducción nos llevamos 17 minutos ya, pero tiene que ver con el mensaje de hoy, del capítulo 20 del libro de los Hechos. Nuestro estudio número 67 del libro de los Hechos. Ya vamos a ir para casi 2 años estudiar el libro de los Hechos. ¡Wow! Espero que haya aprendido mucho en este viaje que hemos caminado con la palabra del Señor, con la vida de Pedro, con la vida de Pablo, con los instrumentos que Dios utilizó y todo lo que el Señor dejó plasmado en las Escrituras para que nosotros aprendiéramos algo. No lo dejó ahí por nada. Y podemos ver la vida eficaz de Pablo en manos del Señor. Y pudimos ver el día viernes, finalizando el capítulo 19, lo que pasó en Éfeso, en esa ciudad donde Pablo permaneció la mayor cantidad de tiempo, más tiempo que en cualquier otra ciudad. Estuvo más de 2 años enseñando la palabra de Dios. Tuvo oposición, tuvo luchas, pero perseveró. El Señor dice que la palabra creció y prevaleció frente a todo, mi hermano. La palabra de Dios va a prevalecer frente a toda oposición, frente a todo lo que se levante. Si usted permanece en la palabra de Dios, usted va a prevalecer. Y dice en el capítulo 20, versículo 1: y después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos, y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabra, llegó a Grecia. Y después de haber estado allí 3 meses, siéndole puesta acechanza por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia, y le acompañaron hasta Asia Zapoter de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Y estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. Y nosotros, pasando los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troa, donde nos quedamos 7 días. Acá podemos ver cómo Pablo, al finalizar su tiempo en Éfeso, él tiene que continuar su viaje misionero y tiene que seguir predicando la palabra en diferentes regiones. Pero esta vez él salió de Éfeso no como salió en otras oportunidades de algunas ciudades que tuvo que salir huyendo por la persecución. En esta oportunidad Pablo sale de manera pacífica, y en esta ciudad en la cual él estuvo más de 2 años, él se despide de esta ciudad y dice que él reunió a los discípulos. Y dice que después de haberlos reunido, los exhortó y los abrazó y se despidió. Pero fíjate algo. Y dice: después de recorrer aquellas regiones de Macedonia y exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Ahora mire esto.
algo de lo que nos va a enseñar toda esta porción que vamos a escudriñar en esta mañana es cómo Pablo se movía y cómo la palabra de Dios era predicada abundantemente. No era el entretenimiento, no eran las manifestaciones milagrosas, sino la abundancia de la palabra de Dios. Y dice que cuando él salió de Éfeso, tomó a los discípulos y los exhortó en la palabra. Esta palabra, este contexto de exhortación tiene que ver con el alentar, el motivar, el fortalecer, el apuntalar a esta gente en la palabra de Dios. Y dice que los abrazó y se fue camino a Macedonia, y estando ahí en esos meses, dice que les expuso abundantemente la palabra de Dios. Dice que los exhortó en abundancia de la palabra de Dios. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque la palabra de Dios dice que es útil para corregir, para instruir, para redarguir. ¿Qué significa esto? La palabra de Dios es la que te motiva. La palabra de Dios es la que te alienta a permanecer en una vida cristiana. La palabra de Dios es la que te alienta a ¿qué? A caminar rumbo a Jesús, porque Él es el que tiene el premio supremo para tu vida. La palabra de Dios es la que te fortalece frente a la adversidad. La palabra de Dios es la que te instruye a tener una vida en santidad. La palabra de Dios es la que te ayuda a venir a la iglesia. La palabra de Dios es la que te da fe, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Necesito la palabra de Dios. Y Pablo sabía esto. La gente necesita la palabra de Dios. Hoy, mi hermano, donde podríamos decirte que en la ciudad de La Plata, en esta ciudad, hay aproximadamente 250 iglesias. Pero te puedo decir que en esta ciudad, como en el mundo entero, escasea la palabra de Dios. Pastor, pero hay 250 iglesias, pero escasea la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la iglesia está más enfocada y preocupada en señales, milagros, prodigios. Está preocupada en entretenimiento. Está preocupada en hacer noches de talentos. Está preocupada por enseñarle folclore a la iglesia. Está preocupada por enseñarle pandero y danza a la iglesia. Y no está preocupada, hermano, por darle abundancia de palabra de Dios. Yo sé que a veces la gente dice: pastor, pero es aburrido, es pesado, no se entiende. Pero ¿sabe qué, mi hermano? Lo que usted necesita es palabra de Dios. Quizá usted en este momento no lo percibe, no se da cuenta, pero va a darse cuenta el efecto que va a tener la palabra en la semana en su vida. Y yo no le tengo que dar a usted lo que usted quiere. Yo le tengo que dar a usted lo que Dios sabe que usted necesita. Dios no nos da lo que nosotros queremos. Dios nos da lo que nosotros necesitamos. Entonces, ¿qué hace el hombre? El hombre le da a la gente lo que la gente necesita. Y Dios nos da a nosotros lo que nosotros necesitamos. Que lo que verdaderamente Dios dice, eso es lo que nosotros necesitamos. Entonces, cuando la iglesia está manejada por doctrinas cerradas de hombre, hermano, la iglesia está preocupada por darle a la gente lo que la gente necesita. Mira, te voy a decir algo. Cuando yo leía esto, cuando yo estaba estudiando la palabra de Dios, me encontré con el capítulo 20. Y el capítulo 20, a simple vista, si usted lo lee a la ligera, parecería poco contenido.
Entonces yo orando al Señor le digo: Señor, ¿qué saco de esto? ¿Qué saco de esto? Porque poder ver la explicación de Pablo dejando la iglesia de Éfeso, pasando por Macedonia, yéndose a Asia. ¿Qué saco de todo esto? ¿Y sabe qué, mi hermano? Te voy a decir algo. Mi intención era: yo creo que la gente necesita hoy otra cosa. Yo le predicaría a la gente sobre logros, sobre derribar gigantes. Yo le predicaría a la gente sobre metas a alcanzar este año. ¿Y sabe qué, mi hermano? Mientras estaba orando, yo podía discernir en ciertas palabras: Gastón, tú no sabes nada. La gente no necesita eso, la gente necesita esto. Pero Señor, acá en Efesios 20, en Hechos 20, hay poco contenido. No, tú no sabes el efecto que va a producir esa palabra en la vida de la gente. La gente no necesita la palabra del hombre, la gente necesita la palabra de Dios. Porque esto es espiritual, mi hermano. Esto es obra del Espíritu. Por eso cuando usted está leyendo la Biblia en su casa, por eso dice la palabra que cuando nosotros oramos en lengua, dice: el que se edifica la vida espiritual, no se edifica el entendimiento. Entonces, ¿para qué lo hago? Porque hay un propósito. Cuando yo estoy leyendo la palabra de Dios, muchas veces estoy leyendo la palabra de Dios y parecería que ¿qué sentido tiene esto? ¿Qué sentido tiene? Porque ¿sabes qué? Mis ganas están en prender la tele. Mis ganas están en ir a tomar mate y hablar con alguien. Mis ganas están hoy, mañana, hoy domingo, quedarme hasta tarde durmiendo. Esas son mis ganas. Pero la pregunta es: ¿eso es lo que necesita mi espíritu? Quizá mi espíritu lo que necesita es descanso. Quizá mi espíritu lo que necesita es vacaciones. Quizá mi espíritu lo que necesita es un buen asado. No, mi hermano. Lo que tu espíritu necesita es lo que dice la palabra de Dios, y es palabra de Dios. Y parecería como que no da ningún efecto. Parecería que no produce cambio, pero tú no sabes lo que es esto. Entonces yo le dije al Señor: Señor, alimentame con estos versículos de la Biblia de hoy. Alimentame, mostrame, Dios. Y ¿sabe qué, mi hermano? Fui tan alimentado, tan alimentado, porque la palabra de Dios hace eso. Nos alimenta de una manera extraordinaria, mi hermano. Y dice que estuvo en Asia por 3 meses. Y ahí los exhortaba con abundancia de palabra, la abundancia de la palabra de Dios. Yo no necesito escasez de palabras, yo necesito abundancia. Porque la abundancia de la palabra de Dios es la que te anima, es la que te alienta, es la que te fortalece, es la que te apuntala, es la que te motiva. Eso necesito. No poca, sino mucha. Aunque me cuesta entenderlo. Mira lo que dice la palabra de Dios en Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2,
versículo 1. Dice: desechando pues toda maldición y todo engaño, toda hipocresía, toda envidia y todas las detractaciones. Versículo 2. Desea. Diga conmigo, desea. Decirle, si tenés a alguien al lado, decirle: desea. Dice: desea como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Sabe cuál es la leche espiritual? La palabra de Dios, mi hermano. La palabra de Dios es la que te va a ayudar a tomar buenas decisiones. La palabra de Dios es la que te va a ayudar a no hundirte. ¿Se acuerdan que le dije al principio? Cuando le dijo Jesús a Pedro: Pedro, hombre de poca fe, por eso te estás hundiendo. Bueno, quiero fe. Y la palabra dice: la fe viene por el oír la palabra de Dios. Yo no voy a tener fe, mi hermano. Fe, ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe? Mira todo cómo se enlaza una cosa con otra. Fe es la certeza de lo que no se ve y la convicción de lo que se espera. Eso es fe. Fe es la certeza de lo que no se ve y la convicción de lo que se espera. Yo necesito fe, y para recibir fe necesito escuchar, comer, leer, oír palabra de Dios. No hay otra. No hay otra. No necesito el consejo de los hombres. No necesito la opinión del mundano, porque la Biblia dice: bienaventurado el que no escuchó el consejo de los malos. Yo necesito el consejo de Dios. ¿Y dónde está el consejo de Dios en su palabra? Yo necesito que Dios me enseñe a ser padre. ¿Dónde me enseña Dios a ser padre? En su palabra. Yo necesito que Dios me enseñe a las mujeres a ser esposa. ¿Dónde me va a enseñar Dios a ser esposa? En la palabra. Yo necesito que Dios me enseñe a caminar en este mundo hostil. ¿Dónde me va a enseñar? En su palabra. Pero ¿sabe qué, mi hermano? El enemigo siempre, siempre, siempre va a tratar de distraernos con las cosas de Dios. Va a tratar de distraerte con su palabra y con la oración. Siempre. Cuando tú quieres ponerte a leer la Biblia, te llega alguien de visita. Te mandan un mensaje: empezó tu programa favorito, se rompió alguien, hay que cambiar a los nenes, hay que bañar esto, hay que hacer lo otro, limpiar la casa, bañar al perro. Siempre. Pero si tú no te pones firme y tú dices: yo necesito esto para mi vida espiritual, yo lo necesito porque Dios lo dice. No lo digo yo, mi hermano, lo dice su palabra. A lo largo de las escrituras lo dice. A lo largo de las escrituras lo dice. Dice: como niño recién nacido. Cuando el nene recién nacido nace, ¿qué hace? Llora porque tiene hambre. Usted sabe que un bebé, cuando llora y es recién nacido, y cuando ellos tienen hambre, ¿por qué lloran desesperadamente? ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque lo que ellos sienten es morirse. Por eso que el bebé necesita comer cada 3 horas, todo el tiempo. Y si él no se alimenta, hermano, el bebé empieza a desesperarse, porque él lo necesita. Él necesita el alimento para crecer. ¿Por qué necesita el bebé crecer, mi hermano? ¿Sabe por qué necesita crecer? Para poder enfrentar la vida. El bebé no se quiere quedar como bebé. El bebé tiene que crecer. Él necesita crecer para estar, ¿qué? Fuerte. Por eso vos ves gente, mi hermano, hoy en día, hermano, que viene alguien y te dice: ¿sabes qué? Mira. Por eso ves la sociedad. La sociedad se maneja. ¿Por qué se maneja la sociedad? ¿Sabe por qué se maneja la sociedad? Por costumbres, por tradiciones,
por modas. Hoy todo el mundo, no, lo que tú necesitas es hacer Reiki para tener paz con tu yo interior. Haz yoga. Haz meditación trascendental. Yo cuando era chico eso no existía. Esas son modas nuevas ahora. Modas orientales que se fueron trayendo a los moveres y hoy en día. ¿Por qué? Porque la gente, hermano, ¿sabe qué? Al estar tan débil espiritualmente, cualquier cosa le queda bien, cualquier colectivo te lleva. No hay problema. Pero ¿sabes qué? Te metes con Dios hasta acá en problemas. Entonces Pedro dice, como niños que desean la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Para que por ella crezcáis. ¿Cómo voy a crecer? Por la leche espiritual. ¿Y cuál es la leche espiritual? La palabra. ¿Cómo voy a crecer? Por la palabra. ¿Cómo voy a crecer? Por la palabra. Hermano, ¿sabes qué? Dios piensa algo. Es necesario a veces racionar cabalmente. Tener un raciocinio, piensa. El Dios creador del universo, de la tierra, de todo lo que en ella hay. Hermano, Dios no me dejó revelación más allá de lo que yo necesite. Lo que Dios nos reveló es porque Dios no quiere que yo lo sepa o porque considera a Dios que no lo necesito. Ahora dime, ¿en qué parte en la Biblia a mí me enseña a manejar Facebook? ¿En qué parte en la Biblia a mí me enseña a manejar Instagram? ¿En qué parte de la Biblia me enseña a manejar las redes sociales y el mundo moderno en el cual hoy estamos y todo el mundo mirándose al otro y chusmeando vida ajena? ¿En qué parte? ¿Considera Dios que yo necesito eso? ¿O Dios me dice que yo lo que necesito es su palabra? Dios no me dice que yo necesito dinero. Dios no me dice que yo necesito un buen esposo. Dios no me dice que necesito unas buenas vacaciones. Dios no me dice que necesito un buen auto. Dios me dice que lo que tú necesitas es mi palabra. Si tú tienes abundancia de palabra, mi hermano, tu vida va a cambiar. Porque ¿sabes qué, mi hermano? Puedes tener un montón de cosas, pero si tú no tienes la palabra de Dios, no vas a saber vivir y disfrutar de lo que Dios te puede dar. Tienes un marido y vives así. Y la que no tiene marido, quiere marido. Tienes hijos y no sabes dónde meterlos porque te los quieres sacar de encima. Ya no los aguanta más, que empiecen las clases. Y si puede ser, que vayan 16 horas a la escuela. Pero la que no tiene hijos está desahuciada de la vida porque quiere hijos. Tienes una casa, no la disfrutas. Y el que no tiene casa, quiere casa. Tienes un auto, no lo disfruta porque quieres un auto. Y el que no tiene auto, quiere auto. ¿Se da cuenta? La que tiene rulo quiere pelo lacio. La que tiene pelo lacio quiere rubio. La que es rubia quiere ser morocha. La morocha quiere ser rubia. La de ojos verde quiere de ojos claros. La de ojos celeste quiere ser... Las blancas quieren ser negras. Las negras quieren ser blancas. El petizo quiere ser alto. El alto quiere ser petizo. El flaco quiere ser gordo. El gordo quiere ser flaco. Nunca estamos contentos. Nunca. Ya nos aburre la piel normal. Queremos tatuajes. Queremos vernos mejor. Nos ponemos aros por todos lados. Nos tatuamos.
porque queremos más y más, y nada nos sacia y nada nos llena. Porque ¿sabes qué, mi hermano? El único que te puede llenar en tu vida es la persona de Jesucristo. Es el único que puede llenar lo más profundo de tu corazón.